gallego por primera vez en este especial del Campeonato de España Promesa, en el que vamos a hacer un pequeño repaso sobre las actuaciones del día de hoy de los atletas gallegos y un pequeño avance también de la que será la actuación mañana, ya en el que habrá gente que debute y gente que dispute sus finales. De esta manera vamos a empezar con buenas noticias el día de hoy. Ahora estamos a las 11:10, pues hace aproximadamente 12 horas teníamos la buena noticia de Borja Barbeito, que en su primer lanzamiento conseguía llevarse la mejor marca de la temporada, unos 69,23 metros, que le valdrían su oro en el lanzamiento de jabalina, con un concurso que iría de más a menos, acabando con 62 metros y 25, con 3 nulos, y con una mejor marca de la temporada, como decíamos antes, en el primer lanzamiento, con 69 metros y 23 centímetros. En el lanzamiento de martillo contaríamos con 2 participantes gallegos en la final, de 9 participantes. Pablo Denis, que llevaría un segundo puesto, la plata, que conseguiría en el quinto lanzamiento en el cuarto, con 63 metros y 58 centímetros, a 2 metros tanto del primero como del tercero. 5 puestos más abajo estaría Carlos Revuelta, un poquito lejos de su marca de la temporada, a más o menos de 2 metros y medio, con su mejor lanzamiento en el quinto intento, con 52 metros y 96 centímetros. Siguiendo más adelante en el día, en el 400 metros vallas, Carlos Moro, el líder gallego del año, sería sexto en su serie, corriendo por calle 8, pero con una noticia positiva, que es su mejor marca de la temporada, con 5:59, a un poquito más de un segundo de su marca personal, si no me corrige él después por Twitter o por Facebook o cuando vea el vídeo. Más adelante, en disco mujeres, Eva Costa sería quinta con 39,28, a más o menos 60 centímetros de su marca personal. Estos 39,28 metros los conseguí en el primer lanzamiento de la secuencia, acabando con 37,90, lanzamiento parecido sería en el segundo intento, con 37,46, con 2 nulos en el medio. Pasando a las carreras, tendríamos en las series de velocidad a Marta Gómez en el 100 metros lisos, con 13,04, muy lejos de sus posibilidades, yo creo, aunque aún nos falta hablar con ella, pero con menos 1,9 de viento. En la otra serie hubo mucho menos, 0 con algo, y seguramente esa fuera una de las causas. Ya lo comentará ella, ya lo hablaremos con ella, a ver qué ha pasado ahí. Una de las partes complicadas de la tarde para los gallegos sería la pértiga, en este caso la pértiga femenina. La verdad que tanto Sergio como Desi, los atletas célticos, están sin pértigas en Mataró, ya que por un problema en el transporte de las pértigas se ha quedado en Barcelona, no disponen de ellas. Entonces Desi ha tenido que recurrir, nos cuenta por Facebook, que a alguna compañera le ha dejado las pértigas, pero bueno, tiene todo a halagos para DHL, he dicho la empresa, bueno, la empresa de transportes que siempre utilizan. Estuve consultando por la mañana y la verdad que las pértigas es lo que tiene. A ver Sergio cómo hace mañana, pero bueno, Desi lo que nos dice es que se ha quedado contenta de haber podido saltar, y lo que ha hecho son 3 nulos en la primera altura, y no ha podido continuar. Bueno, más adelante, a lo largo de la tarde, no llegarían, la verdad, malas noticias, al revés, muy buenas noticias para las gallegas en este caso, ya que en el 400 metros lisos femenino, tanto Paula como Jessica Rial, en la misma serie, una por puestos y otra por tiempos, conseguirían el pase para la final de mañana. Paula Ferreiros con 56,51 vencía con autoridad, decía en su cuenta de Twitter, vamos a consultar, decía que uno de sus tweets es: pase a la final con la mejor marca, 56,51, controlando, pero mañana a quemar las pistas. La verdad que la vemos muy motivada de cara a la final.
de mañana, y Jessica Rial, que con 58-59 marca la temporada. Desconozco si es marca personal, ojalá nos lo concretéis vosotros o lo puedo consultar ahora mismo. Así sí que es marca personal por 2. Por lo menos en la inscripción reflejaba con 58-80 y algo, en este caso 58-59. Entonces se mete octava en la final. Leticia Fernández con un cuarto lugar en 4.25 sería el puesto que conseguiría en la final del 1500. Y por último, para acabar, casi por último, ya que a la hora de hacer este especial aún no estaba hecho la final de las chicas de la marcha, pero ya la tenemos aquí. Entonces Lidia Parada conseguiría su oro y su mínima para ir al Campeonato de Europa Sub-23 en Tampere, con una marca personal de 53-32 que le da el pase directo a ese campeonato tan ansiado por todos los Sub-23. Y acabaría la tarde con Miriam Costas, la atleta céltica de 10 km marcha, que con una marca de 57 minutos 44 minutos y 57 minutos 44 segundos, perdón, sería cuarta de la sub-23. Entonces, ya tenemos todos los resultados de hoy, y mañana el panorama pinta de la siguiente manera. Francisco Durán, en 10 km marcha, la verdad que vistos los inscritos, cuenta con claras opciones para podio. Denis Galán en el 110 metros vallas, el atleta de Narón esta temporada, figura en el sexto tiempo de su serie con 15:10 y aparecen varios atletas por debajo de los 15 segundos, entonces va a ser una situación complicada, pero bueno, ya veremos cómo compite. También va a tener lo complicado Sergio Tellería en la pértiga, que como dijimos, con los problemas que tuvo en el transporte de las pértigas, va a ser un doble desafío, pero pensamos que ya que está en este campeonato pueda prestársela o pueda compartirlo con otros atletas, y vemos si consigue mejorar esa situación de ese séptimo puesto empatado con otros 3 atletas en 4.60, y va a ser complicado también, ya que los 4 primeros atletas los 4 primeros clasificados están por encima de los 5 metros, entonces ardua tarea la que se le presenta al pertiguista céltico, y veremos. Otra céltica, Eva Costas, en el peso femenino, tras competir hoy en el disco, se coloca séptima en el peso en un concurso en el que ella con 13 metros 2 centímetros se presenta muy igualado con la sexta también a 13.03 y muchas atletas compactadas en los 13 metros. Y por último, los 400 metros lisos, para finalizar la participación gallega en este campeonato, en los que Paula Ferreiros se presenta como favorita en esta final, tampoco muy lejos de la segunda clasificada, una escasa décima, y con otra competidora también en esos mismos 55, entonces veremos, espero una final bastante apasionante, y esperaremos a los resultados de mañana a ver si tenemos una nueva campeona de España. Y además Jessica Rial, que in extremis, como dije anteriormente, por tiempo se mete octava, correrá en calle 8, creo que he visto en la lista de salida de mañana, y veremos cómo se le da en la vuelta a la pista. Me está hablando Sergio por el Facebook, a ver si nos comenta algo. Vamos a ver, ¿nos comentas, Sergio? ¿Nos comentas algo, Sergio, en riguroso directo? Yo creo que vamos a inventar el concepto directo diferido. Entonces, pues también para los que queráis, ya que no hemos visto ningún streaming de la Red FEA y tampoco sé si de la Federación Catalana, los que queráis estar actualizados en los resultados del día, sin duda utilizar los que tengáis Twitter, si no los resultados en directos de la Red FEA. En Twitter yo recomendaría el Twitter de Carlos Porto, que es
¿cómo es? Carlos Porto _ 11, arroba Carlos Porto _ 11, que está bastante siempre actualizando los resultados y las evoluciones de los diferentes atletas. Y creo que voy a llamar a Sergio a ver qué nos dice. Vamos a ver. Aquí estamos. Y lo que os decía, seguramente el Tartán, el equipo de redactores no esté disponible mañana por comida familiar. Pero... Hola chicos, bueno, a ver, que estoy aquí grabando. Estamos aquí en riguroso directo desde la cocina, el nuevo plató de Tartán Gallego. Entonces no tengo puesto el altavoz, pero cuéntanos algo, a ver, y yo lo retransmito. A ver, vamos a preguntar. Yo sé, con Desi estuvimos hablando vía Facebook y a mí me apetecía hacer la llamada, entonces, para ver qué nos dices de mañana. Sí, a ver mañana cómo se te presenta la situación. Ya dijimos en el avance que estuve viendo que ocupas el... Yo habíamos hablado el otro día, ¿tu marca es 460 o 461? ¿Tu marca cuál es? 461. Pues en la Federación Española sales con 460, pero bueno. Estaría sexto, empatado con otra persona. Bueno, y después del fallo técnico volvemos. Gracias a esta llamada nos han recordado una cosa, que la verdad es un fallo importante, que nos olvidamos de las saltadoras de longitud femeninas, que las tengo aquí delante ya. Y tenemos a Marta Gómez, que viene aquí como en el orden de saltos de la cuarta en saltar con 5.56 de marca de este año, y Leticia Gil con 5.75. A Leticia Gil la tenemos, vamos a contar, pues 5.93 la primera clasificada, 5.81 la segunda, y tendríamos ya a Leti empatada con Miriam García de la Agrupación Atlética Cataluña con 5.75, o sea que... No, tenemos 5.93, 5.82, 5.81, empatadas en el cuarto puesto. La verdad que muy interesante. Se presenta el concurso de longitud también para Leti. Y Marta no sé exactamente en qué puesto está, pero vamos, que entre 5.51 y 5.93 puede pasar cualquier cosa. Esto no sé si lo sabe, no sé, espero que lo sepan ellas, porque está muy interesante. Se lo vamos a decir por Facebook, que Marta está en su concurso, están en 40 centímetros, o sea que un nulo, una acumulación de nulos, mal salto en la mejora, pues les puede llevar una mala pasada. Bueno, pues ya hablamos de la gente de mañana también, y sin más, pues no me voy a entretener mucho más, que toca editar el vídeo para que lo podáis ver hoy por la noche. Y nada más, mucha suerte a todos. Gallegos, vamos a decir también a los no gallegos, que os salga todo muy bien, y desde el plató del Tartán Gallego, nada más que decir, estar pendientes del Twitter, del Facebook, de la página de la federación, cualquier manera que tengáis de enteraros, si os interesa, ya sabéis. Nosotros estaremos en el tartangallego.blogspot.com o en @el Tartán Gallego. Cualquier cosa buscáis el Twitter del Tartán Gallego. Muchas gracias a todos y esperemos que os guste. A ver qué tal sale mañana la jornada. Nos vemos.